Hola chicos, en el video de hoy estaremos viendo el tema de lógica proposicional del curso de álgebra del Centro Preuniversitario de la UNI, ciclo 2022. En el ejercicio número 1 dice: ¿cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones? Nosotros, para determinar cuándo un enunciado es una proposición, por ejemplo, en el número 1 tenemos un enunciado exclamativo, lo cual no vendría a ser una proposición, ya que los enunciados exclamativos no son proposiciones. En el número 2 dice x al cuadrado más 2x más 1. Tampoco viene a ser una proposición, ya que nosotros podemos, aquí la solución sería x igual a menos 1, pero nosotros no podemos decir si esta proposición es verdadera, este enunciado es verdadero o si es falso, ¿no? Entonces existe cierta ambigüedad, por eso no se considera una proposición. Qué bueno verte, tampoco viene a ser una proposición, ya que igual que la 1 es un enunciado exclamativo. En el número 4 tampoco viene a ser una proposición, ya que en el número 4 dice no sé si ir a la fiesta. Tenemos un enunciado que puede inducir a una duda, ¿no? Un enunciado dubitativo. Entonces los enunciados dubitativos tampoco son proposiciones. En el número 5 dice 4 es mayor a, esta suma me da igual a 6, ¿no? Entonces, si el siguiente enunciado me da igual a 6 y 4 es mayor a 6, esto me da falso. Entonces, este enunciado sí se puede determinar si bien es verdadero o si bien es falso. En este caso me da falso. Entonces, esta sí viene a ser una proposición. En el número 6 dice 4 mayor a x, donde x es igual a 1, pertenece a 1, 2 y 3. Si x es igual a 1, esto es verdadero. Si x es igual a 2, también es verdadero. Y si x es igual a 3, también es verdadero. Esto quiere decir que todo el enunciado es verdadero. Concluimos que sí es una proposición, ya que nosotros podemos afirmar que este enunciado tiene un valor de verdad definido, ¿no? En el número 7, tu presencia es agradable. Esto no es una proposición, ya que nosotros no podemos decir si esto es verdad o si esto es falso, no existe cierta ambigüedad. Entonces, la respuesta para este ejercicio sería la 5 y 6 son proposiciones, ¿verdad? Listo. La clave correcta para el ejercicio número 1 sería la alternativa, correcto, la alternativa D. Listo. En el ejercicio número 2 tenemos PQRS, son proposiciones, y me piden traducir la siguiente sentencia. Porque los congresistas legislaban en beneficio personal, el presidente Vizcarra cerró el Congreso de la República. En este caso, primero vamos a analizar. Los congresistas legislaban en beneficio personal. En este caso, nosotros tenemos los congresistas legislaban en beneficio personal a Q. Entonces, comenzamos con Q. El presidente Vizcarra cerró el Congreso de la República. Esto viene a ser una consecuencia del primer enunciado. Entonces, tenemos como resultado un entonces, una condicional. ¿Y cuál sería? El presidente Vizcarra cerró el Congreso. P. Aquí cerramos, paréntesis, tenemos un punto, vamos a interpretarlo aquí, y, porque nos dicen algo más, es falso, están negando todo un enunciado. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, negamos todo lo que va a estar dentro aquí. Que el pueblo no clama equidad, R es el pueblo clama equidad, pero si estoy negando que no clama equidad, entonces voy a colocar negación de R. Y que no se manifiesta en las calles. En este caso, no se manifiesta en las calles si es S. Entonces nosotros vamos a escribirlo como un S. Aquí la conjunción. Y esta sería la respuesta correcta al ejercicio número 2, ¿no? En las claves sería la alternativa D. Negación de R y S, Q, entonces, no, la alternativa E. En el caso sería la alternativa E, ¿no? Negación de la negación de R y S y Q, entonces P. Esta sería la respuesta correcta al ejercicio número 2, ¿no?
la alternativa D. Listo. En el caso del ejercicio número 3 tenemos, considere las siguientes proposiciones y me piden traducir a un lenguaje simbólico la siguiente sentencia. Dice, debo estudiar ya que quiero graduarme de ingeniero, ¿no? Este ya que se puede interpretar como una condicional inversa. ¿Qué quiere decir? Vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Quiero graduarme de ingeniero. Quiero graduarme de ingeniero sería P. Entonces nosotros comenzamos con un P. Continuamos. Debo estudiar. Entonces yo me pregunto, si quiero graduarme de ingeniero, ¿qué debo hacer? Debo estudiar. Quiero graduarme de ingeniero, entonces debo estudiar, que sería Q. ¿Listo? Cerramos aquí paréntesis, punto y, pero logre o no logre mis metas. No, aquí estoy añadiendo algo. Logre o no logre mis metas. Tenemos a R que es logro mis metas. Entonces, R o no R, ¿no? Logre o no logre mis metas. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener, aquí voy a colocar un O. Logre o no logre mis metas, soy feliz. Estoy aquí añadiendo S, ¿no? No depende ni que logre o no logre mis metas, igual y soy feliz. Entonces, esa sería la respuesta al ejercicio número 3, ¿no? En este caso sería la alternativa C. Respuesta alternativa C. En el ejercicio número 4 dice, si la siguiente proposición es falsa, no nos están dando la siguiente proposición y nos indican que es falsa, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿no? Las 5 proposiciones que tenemos ahí. Primero comenzamos a analizar esta parte, el O. En el caso de O, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, P y Q, verdadero, verdadero, falso, falso, y aquí verdadero, falso, ¿no? En el caso de O, cuando tengamos O, únicamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. El resto siempre voy a obtener verdadero. Entonces, si a mí me están diciendo que toda esa proposición es falsa, ¿qué quiere decir? Que esta parte de acá, vamos aquí a subrayarlo, esta parte de acá y conjunta a todo esto, los dos vienen a ser falsos, ¿verdad? Entonces aquí sería falso y todo esto sería falso. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos el valor de verdad de P. En este caso, P vendría a ser falsa, ¿verdad? Listo. Muy bien. Ahora analizamos esta parte. Aquí tenemos que toda esa proposición es falsa y nos dice, está negación de P, entonces negación de Q o negación y negación de R o negación de P. No, estamos observando aquí un O y pasa lo mismo. En el caso de O, es falso solamente cuando los dos vienen a ser falsos. Entonces, si nosotros decidimos aquí analizar todo esto, damos con la respuesta de que esta parte es falsa y esta parte también viene a ser falsa, ¿no? Seguimos. Tenemos el entonces. Lo mismo, vamos a analizar en un entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tengamos un P, Q, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. En el caso de la condicional, el entonces únicamente va a ser falso cuando nosotros tengamos un verdadero y falso. En el resto de los casos siempre va a ser verdadero. Como nosotros nos están indicando que negación de P, entonces negación de Q es falso, entonces podemos decir que esta parte, negación de P, es verdad y negación de Q es falso, ¿no? Esto y esto, ¿no? Verdadero, entonces falso, me tiene que dar de todas maneras falso. Concluyendo, negación de P igual a verdadero, entonces verdadero es falso. Ya queda confirmada esta primera parte. En el caso de Q
Q es, negación de Q es falso. ¿Esto qué me quiere decir? Que Q es verdad, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces el valor de verdad de P y tenemos el valor verdad de Q. Analizamos esta primera parte. Decimos, si negación de R o negación de Q, toda esa parte es falsa, es decir, lo que se encuentra dentro del paréntesis va a ser verdad, ¿no? Ya que si negamos verdad, todo eso sería falso. Entonces, si ya sabemos el valor de verdad de negación de R o P, podemos nosotros escribirlo acá. Negación de R o negación de P es falso. Ahora, en el caso verdadero. Ahora, en el caso de O, existen varias maneras para que sea verdadero. Puede ser verdadero, falso, o al revés, falso, verdadero, ¿no? No puede ser falso, ya que falso o falso siempre me va a dar falso. Pero nosotros ya sabemos el valor de verdad de negación de P, que es verdad. Entonces escribimos aquí verdad, negación de R. Aquí colocamos O y que esto es verdad. Ahora, negación de R, ¿qué valores puede tomar? Negación de R puede ser verdadero o negación de R puede ser falso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a desconocer el valor de verdad de negación de R. No, en sí vamos a no tener definido el valor de verdad de R. Como nosotros no vamos a tenerlo definido, vamos a dejarlo en duda, ¿no? Puede ser verdadero o puede ser falso. Uno de los dos, no puede, en una proposición no puede ser verdadero y falso a la vez. En el caso del número 1, la proposición número 1 dice P o Q. Entonces, P o Q, ¿cómo sería P o Q? Sería falso o verdadero, ¿verdad? Falso o verdadero. Entonces, si nosotros tenemos falso o verdadero o R y negación de R, aquí está el detalle. En el caso de R y negación de R, recordamos, en el caso de I únicamente va a ser verdadero cuando es verdadero y verdadero. Pero aquí R puede ser verdadero, entonces va a ser aquí falso. Y si es al revés, falso y aquí va a ser verdadero. En cualquiera de los dos casos siempre me va a dar falso. Entonces yo voy a colocar aquí falsedad, ¿no? Listo, una vez que ya tengo definida esta parte, decimos falso o verdadero, sabemos que va a ser verdadero, ¿no? Verdad. O falso, entonces esto me da como resultado que va a ser verdad, correcto. Tenemos entonces la 1 me sale verdad. La 2 dice R o P. Entonces, R ¿qué sería? Desconocemos R, P sería falso. Y analizamos, tenemos conjunción I. Aquí el I solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. En el resto de casos son falsos. Basta con que ya tenga un falso acá para poder concluir que esto me tiene que dar sí o sí falso, correcto. Esto sería entonces falso. En el número 2 dice R o Q. Igualmente tenemos aquí R o Q. Q sería verdad. Entonces, en el caso de O, si los dos son falsos, es falso. En el resto de casos puede tener verdad. Entonces, si aquí ya tengo un verdadero, no importa si el R es verdadero o falso, siempre voy a tener como resultado verdad. Cuarto, dice R disyunción exclusiva. Mira, la disyunción exclusiva, cuando por ejemplo tenemos aquí P, Q, ¿no? Tenemos aquí representada por un triángulo. Vamos aquí a colocar verdad, verdad, verdad. No, perdón, aquí sería falso, falso y falso. Y aquí tenemos verdadero, falso, falso. No, en este caso la disyunción exclusiva únicamente va a ser falsa cuando nosotros tengamos verdadero, verdadero o cuando nosotros tengamos falso, falso. En el resto de casos siempre va a ser verdad. Entonces, si en la disyunción exclusiva solamente es falso cuando los dos son iguales,
Y cuando los dos son contrarios, o sea, verdadero falso o falso verdadero, siempre va a ser verdadero. ¿Esto qué me asegura? Esto me asegura que la respuesta de acá sea verdad, ¿no? Porque o bien es verdadero o falso, o al revés, falso, verdadero. Por último, en el número 5 dice negación, entonces vamos a negar toda esta parte de P o negación de Q. ¿Cuál sería P? P sería falso, negación de Q sería falso, y aquí tenemos el O. Muy bien, falso o falso nosotros sabemos que es falso, pero negando el falso sería verdad, ¿no? Entonces esa sería la respuesta de el número 5. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Verdadero, falso, verdadero, verdadero y verdadero, ¿no? Son 5, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. La clave para el ejercicio número 4 sería la alternativa C, ¿no? La alternativa C sería la respuesta correcta. Bien, continuamos con el ejercicio número 5. Dice, considere las siguientes fórmulas lógicas, indicar cuál o cuáles son tautologías, ¿no? Para nosotros verificar si son tautologías, el único requisito es que el resultado final, el valor de verdad de toda esta fórmula, tiene que darme todas verdaderas, ¿no? Igualmente para acá, todas verdaderas y todas verdaderas para poder determinar cuál o cuáles son tautologías. Si se da el caso de que todas sean falsas, entonces se considera una contradicción. Pero si hay una mezcla entre verdaderas y falsas, se considera una contingencia, ¿verdad? En el número 1, ¿no? Yo he establecido dos métodos, ¿no? Yo creo que el primero sería el más adecuado para un caso de examen de admisión, ¿no? El número 2 sería la tabla de verdad, ¿no? La cual ya muchos han utilizado. En la número 1 vamos a hacer algo rápido. Primero, si bien es cierto una tautología, todos tienen que ser verdaderos. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier valor de P, para cualquier valor de verdad de Q y para cualquier valor de verdad de R y S, me tiene que dar siempre verdadero. Si hay un caso en el cual específicamente me da un falso, ya no sería una tautología, ¿verdad? Bien, entonces vamos con la 1. ¿Qué pasaría si se encontrara un falso? Si se encontrara un falso, entonces vamos a suponer de que esto me da todo falso. Tenemos aquí el O. En el caso de O, solamente son falsas cuando los dos son falsos, ¿no? Falso o falso me tiene que dar falso. Entonces, yo puedo considerar que la parte de acá y esta parte es falsa, ¿no? Escribimos aquí falso, falso. Bien, ya hemos establecido que los dos son falsos. Continuamos. En el entonces condicional, la única manera de que sea falso es que sería verdadero, entonces falso. ¿Qué quiere decir? Que esto es verdadero y esto es falso. Verdadero, falso. Continuamos. La única manera que también en este condicional sea que este sea verdadero y todo esto sea falso, ¿no? Tenemos aquí entonces verdadero y aquí falso. Bien, vamos a esta parte. Tenemos aquí que P y Q viene a ser verdad. Entonces, la única manera en I para que sea verdad es que los dos tienen que ser verdaderos. ¿En qué conclusión termino? En que P es verdadero, ¿no? Aquí colocamos P es verdadero. En el caso de Q también tendría que ser verdad para que cumpla con esta primera parte, ¿no? Bien, continuamos con lo de acá. Si en este caso negación de R es falso, ¿con qué concluyo? Concluyo que R es verdadero, ¿no? Listo. Veamos si lo hallado acá también va a cumplir acá y de paso hallamos ese, ¿no? Aquí, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que ese es verdad, ¿no? Seguimos. P o negación de Q es falso. En el caso de O, como ya lo había mencionado antes, solo es falso cuando los dos son falsos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aquí P me sale falso, correcto.
Y aquí Q, ¿cuánto me tendría que salir? Si Q, negación de Q, tendría que ser falso también, entonces esto me tendría que ser verdadero, ¿no? Aquí en este caso no he hallado S y no he hallado S, pero vamos a ver con lo que sí hemos hallado. Primero, Q. En el caso de Q, sí cumple que aquí es verdad y aquí también es verdad. En el caso de P en esta parte me sale verdadero, pero P aquí en esta parte me sale falso. ¿Qué quiere decir en estas dos partes? Que P sale verdadero y falso. Recordamos que una proposición no puede valer verdadero y falso a la vez, ¿no? O bien es verdadero o bien es falso. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe ninguna combinación de P, Q, R y S de verdaderos y falsos que logre obtener un falso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en el caso de la número 1? Una tautología, ¿verdad? Tautología. ¿Sí? Esa sería la respuesta en este caso de la número 1. En el número 2 vamos a nosotros a realizar una tabla de verdad, ¿no? Vamos a completar. Para nosotros saber cuántas filas vamos a necesitar de verdaderos y falsos, lo único que nosotros vamos a hacer va a ser elevar 2 a la n, ¿no? ¿Quién va a ser n? N va a ser el número de proposiciones P, Q, R, S que tengamos, ¿no? En este caso, si hubiéramos hecho la tabla de verdad de la 1, como teníamos aquí P, Q, R y S, hubiera sido 2 a la cuarta. En el caso de la 2, como tenemos 3, sería entonces 2 al cubo. ¿Bien? 8, ¿no? 4 verdaderos, 4 falsos, y en el caso de P, seguimos completando. Va a ser aquí entonces verdadero, verdadero, falso, falso, verdad, verdad, falsedad, falsedad. Concluyendo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Bien. Ahora empecemos a llenar la tabla. Y solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. A ver, P y Q, ¿verdad? Aquí cumple, aquí también cumple, y ya no cumple ningún otro 2, en ningún otro caso. Entonces, el resto va a ser falso, ¿no? No es necesario analizar uno por uno. Con tal de que veamos que hay 2 verdaderos en P y Q, colocamos verdad. El resto ya sería falso. Negación de R. La negación de R sería falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad y falso, verdad, ¿no? En el caso de P vamos a copiarlo tal y como está, ¿no? Verdad, 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 falsedad, falsedad, falso y falso. Ahora, y lo mismo, veamos que los dos sean verdaderos y colocamos la verdad. Verdad y nada más, y el resto ya sería falso. Muy bien, aquí ya tenemos esta primera parte, ¿no? Obtuvimos esta primera parte y esta segunda parte. Ahora analizaremos estos dos con el condicional entonces, ¿no? En el caso del entonces es falso únicamente cuando es verdadero, entonces falso. El resto de los casos va a ser verdadero. Busquemos entonces verdadero y falso, en ese orden. A ver, verdadero, falso, tenemos el primero, verdadero, aquí, y ningún otro 2, y ningún otro caso, porque mira, todos empiezan con falso, y la condición es que sea verdadero, entonces falso, ¿no? Ya no es necesario analizar el resto, todos son verdad. Muy bien, entonces ya tenemos esta tercera parte, y vamos a analizarlo con el P. Vamos a copiar el P. El P sería verdad, verdad, verdad y verdad. Y los 4 últimos, falsos. Entonces vamos a analizar estas dos columnas con O. En el caso de O, únicamente va a ser falso cuando los dos sean falsos. En el resto de casos van a ser verdaderos. Entonces vamos a buscar esos dos falsos para que podamos completar. A ver, ni uno más. Si te das cuenta, el único que podía cumplir es este, pero yo tengo un verdadero en el P.
y el resto comienza con verdadero. Entonces yo no voy a tener ningún otro caso de falso, falso. Entonces todas van a ser verdadero. Bien. El resultado final, entonces, todas me salen verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que esta fórmula es una tautología también, ¿no? Tautología, ¿no? Listo. Si te das cuenta, la primera me salió tautología, la segunda también. Vamos con la tercera. La tercera, vamos a hacer la parte rápida para poder ahorrar un poco de tiempo, pero bueno, aquí están las dos maneras. Estos generalmente se usarían para un examen rápido, examen de admisión, donde el tiempo cuenta bastante, y el número 2 más que todo para prácticas, ¿no? En el número 3, igual, si nosotros queremos verificar si es tautología, entonces busquemos el caso específico en el cual sea falso, en PQ y R me dé como resultado de la fórmula general un falso, ¿no? A ver, entonces, si nosotros determinamos que todo esto es falso y tenemos un O de por medio, en el O solo es falso cuando los dos son falsos. ¿Qué quiere decir? Que esto y todo esto es falso, ¿verdad? Falso, falso. Segundo, el entonces solamente va a ser falso cuando ¿qué? Cuando yo tenga un verdadero y en el siguiente tenga un falso. Esto sería verdad y esto sería falso. Ahora vamos a verificar si existe alguna combinación de PQ y R que me dé la fórmula como resultado alguna contingencia o alguna contradicción, ¿no? Puede que sean varios casos o que no exista ningún caso y entonces es una tautología, ¿no? P y Q. En el caso de P y Q, la I, conjunción, únicamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdad. Entonces, como resultado final, P, Q, P entonces va a ser verdadero y Q va a ser verdadero, en el caso de acá. Veamos aquí, R y P, ya, P vale verdadero. Si P vale verdadero, ¿cuál sería el valor de R? A ver. Si P vale verdadero, en este caso, R tendría que ser falso, ya que si es verdadero, verdadero, pero yo quiero que sea falso. Entonces, R va a ser falso, ¿no? Vamos a colocar aquí falso. Bien, ya tengo el valor de P, Q y R. Veamos si coincide con esta respuesta. Negación de P es falso, entonces, ¿cuál sería el valor de verdad de P aquí? Verdadero, ¿no? Analicemos. Tenemos Q, aquí no hay ninguna oposición de que Q y R sean verdadero y falso, ¿no? Entonces se quedan con esos valores de verdad. En el caso de P es verdad y en el caso de esta parte de P también es verdad. ¿Qué quiere decir? Que existe una combinación de P, Q y R en los cuales a la hora de tal vez hagamos nuestra tabla de verdad me salga un falso como en el resultado de la columna final, ¿no? En este caso la columna final fue esta. La columna final fue esta, entonces todas me salieron verdad. La combinación de verdadero, verdadero, falso. Podemos buscar aquí. Sería verdadero, verdadero, falso. Aquí está. Esta combinación de acá, ¿no? Es la que me podría ocasionar que en esta fórmula me salga por lo menos el falso y ya no sea una tautología. Entonces, si ya no sería una tautología, ¿qué vendría a ser? O bien una contingencia o una contradicción, ¿no? Entonces, no es tautología, ¿no? Aquí podemos escribir no es tautología, ¿no? Listo. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta correcta sería 1 y 2, ¿no? La clave para el ejercicio número 5 sería la clave D. La clave D que me dice solo 1 y 2, ¿no? Listo. Para el ejercicio número 6 tenemos las 4 proposiciones P, Q, R y S y me piden hallar el valor de verdad de estas 4, ¿no? De estas 4 proposiciones. Vamos a analizar primero P.
En el caso de P tenemos que A pertenece a los naturales. ¿Cuáles son los naturales? Del 1 hacia el infinito, positivos. Segundo, enteros, valga recalcar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito. Entonces, A pertenece a los naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que me dicen que A al cuadrado es igual a A. Entonces, si A al cuadrado viene a ser igual a A, nosotros vamos a hallar los valores que cumplen con dicha igualdad. A al cuadrado, pasamos el A a restar. ¿Cómo quedaría la ecuación? La ecuación quedaría A al cuadrado menos A igual a 0, ¿no? Segundo, igualmente, sacamos factor común de A. ¿Y cómo me quedaría la ecuación? A por A menos 1 igual a 0, ¿verdad? Entonces, de aquí, ¿qué valores para A yo puedo obtener? Puedo obtener el valor A igual a 1 o el valor de A igual a 0. Pero a mí me están indicando que A pertenece a los naturales. Elimino el valor de A igual a 0 y ¿qué me queda? El valor de A igual a 1, ¿no? Entonces, este conjunto vendría a tener un solo elemento, P, entonces vendría a ser verdad, ¿no? P, verdadero. Seguimos, Q. En el caso de Q dice raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado. Primero resolvemos la parte de la raíz. Menos 3 al cuadrado, cualquier número, ya sea negativo o positivo, elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Menos 3 al cuadrado es 9. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. ¿No? Vamos a escribirlo aquí abajo. Verdad. ¿Qué más dice? Y, vamos a escribir aquí, y. ¿Qué más? 15 al cuadrado, aquí vamos a escribirlo mejor, verdad. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225 más 64 sale 289. 17 al cuadrado, ¿cuánto es? 289 también. ¿Es verdad que son distintos? No, es falso. Y bueno, en este caso, verdadero y falso, me tiene que dar falso. La respuesta para Q es que esto es falso, ¿no? Ya tenemos el valor de Q, aquí tenemos el valor de verdad de P. Faltaría de R y S. Dice 5 al cuadrado es igual a 24 o pi es mayor a 3. Decimos aquí en este caso, 5 al cuadrado es igual a 24, ¿eso es verdad? Falso. O pi es mayor a 3, pi aproximadamente es igual a 3.14, ¿no? Si quieren hallar un valor un poquito más exacto de pi, pueden recurrir a que pi es igual a 22 entre 7 igual. Ya pueden encontrar una aproximación de 4 decimales, 5 decimales, etc., ¿no? Pero bueno, aproximadamente es 3,14. Entonces, 3,14 es mayor a 3, sí, verdadero. Falso o verdadero, tiene que darme como resultado verdadero. R entonces es verdadero, ¿no? Aquí tenemos R. S, me dicen que S es 8 mayor o igual a 7. ¿Esto es verdad? Sí, es verdadero, ¿no? Vamos a colocar aquí verdadero. Entonces, como resultado final, decimos que S es verdadero. Listo, ya tenemos el valor de verdad de todas las proposiciones. Regresamos. Q entonces P, falso entonces verdadero. P entonces Q, verdadero entonces falso. S entonces R, verdadero entonces verdadero. Y R entonces S, también verdadero entonces verdadero, ¿no? Ahora, en el caso de la condicional, únicamente va a ser falso cuando sea en el orden del verdadero, entonces falso. Y en el resto de los casos, verdad. Entonces, falso. Entonces, primero buscamos el verdadero, entonces falso. Aquí lo tenemos. ¿Tenemos otro verdadero, entonces falso? No. Entonces, sin analizar el resto, verdadero y verdadero. Esa sería la respuesta final de las 4 proposiciones. Respuesta, verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no? La clave para el ejercicio número 6 sería la alternativa C.
¿no? Sería la respuesta correcta. En el ejercicio número 7 nos piden simplificar la fórmula lógica. Bien, para poder simplificar vamos a hacer uso de algunas equivalencias, ¿no? Primero vamos a analizar esta primera parte, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Vamos a escribirlo aquí a un lado para que tengamos el espacio disponible. Dice, negación de Q y R, Q, entonces P, ¿no? Cerramos aquí y dicen, si tenemos negación de Q y R, Q, entonces P, primero vamos a hallar la equivalencia de este Q entonces P. Bajamos entonces lo que tenemos aquí. ¿Cuál sería la equivalencia de Q entonces P? En una condicional su equivalencia sería la negación del primero o y colocamos el segundo, ¿no? Quedaría todo así. Listo. Ya tenemos esta primera parte. Ahora, si te das cuenta, primero vamos a mencionar la equivalencia. Nosotros cuando tengamos, por ejemplo, A, O, B o C, ¿no? Si nosotros tenemos lo siguiente, tenemos un O y un O, la equivalencia correcta sería A o B o C. Esta sería la equivalencia correcta. Ahora, mencionarles, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un A y B, podemos también decir que esto es igual a B y A, ¿no? Podemos cambiar de orden, lo mismo para el O, ¿correcto? Entonces, conociendo dicha equivalencia, ¿no? Podemos aquí obtener lo mismo. Aquí tenemos A, O, B y C, ¿no? Lo mismo que habíamos dicho, A, O, B, B o C, perdón, B o C. Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo? Sería A, O, B, cerramos paréntesis, O, C, que sería P. Pero como ya te dije, podemos cambiar de orden. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cómo vendría a ser entonces? Tenemos aquí quedaría de esta forma, ¿no? Tenemos aquí un O, A, O, B, cambiamos de orden. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos otra equivalencia, ¿verdad? La equivalencia puede ser tal como está, ¿no? Pero por motivos prácticos vamos a cambiarle de orden, ¿no? En esta parte está mal escrita. Sería negación de Q y R, ¿no? Ahora sí. Muy bien. ¿Cuál sería la equivalencia que vamos a aplicar ahora? La siguiente. Nosotros cuando tengamos, por ejemplo, un A, ¿sí? O, vamos a escribirlo aquí, A y B. ¿Qué va a pasar aquí? En la equivalencia de aquí, lo único que vamos a hacer va a ser igual. Si tenemos una fórmula de esta manera, lo único que vamos a hacer es reemplazarlo por A. ¿Correcto? Es lo único que se tiene que hacer. ¿Dónde tenemos eso? Acá. A, O, A y B. Me interesa que si tiene una negación, si es P, Q, R o S, ¿no? Entonces todo esto vamos a reemplazarlo por negación de Q. Bajamos el O que estaba acá y obtenemos negación de Q o P. Entonces, la equivalencia de toda esta primera parte de la fórmula vamos a reemplazarla por, escribimos acá, negación de Q o P. Listo.
ya tenemos la primera parte reemplazada, ¿no? Su equivalencia final. Ahora, para poder hallar la equivalencia de esta segunda parte, de lo que se encuentra entre llaves, lo primero que vamos a hacer es que notamos que aquí tenemos negación de P o Q y aquí tenemos P y negación de Q. Es como si fuera lo contrario, ¿no? Tenemos que recordar que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esto, A y B, al ingresar una negación, cambia tanto A como B, se niegan los dos y cambia el conector. En este caso, I al negar sería O. Listo. Una vez que ya está, y bueno, a viceversa, si esto hubiera sido O, aquí hubiera sido verdadero, ¿no? Listo. Una vez aclarada esa parte, podemos aquí empezar a hallar la equivalencia de todo esto. Para poder hallar la equivalencia de esta parte, de toda esta parte, como les dije, estamos notando que hay una negación aquí, negación de P y Q, pero aquí es lo contrario, P, negación de Q. Y acá lo mismo, negación de P, negación de R, y aquí P y R, ¿no? Entonces vamos, antes de escribir toda esa parte, primero veamos esto de acá. Tenemos aquí negación de P, Q, negación de P, negación de R. Aquí cerramos y O. Continuamos. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos lo siguiente? Sacamos la negación. Si sacamos la negación, ¿cómo quedaría? Inicialmente P. Aquí una negación de Q, ya que si nuevamente ingresa, negamos negación y negación, se elimina y queda como Q. Cerramos. Y si finalmente fue O, al inicio fue I, ¿no? Si nosotros nuevamente revertimos lo que hicimos, al negar, esto quedaría como I. Aquí lo mismo, y sacamos la negación del paréntesis. ¿Y qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener P, R, y si finalmente fue O, al inicio fue I. Ahora vamos a retirar esta negación y lo vamos a colocar como si negáramos todo. ¿Cómo entonces quedaría si negamos todo? La negación por delante aquí, en la parte izquierda, y quedaría como P, negación de Q. Esto ya queda tal y como está, porque nosotros ya le hemos retirado la negación. Lo mismo para el otro va a quedar tal y como está, sin ningún cambio. ¿Cuál va a ser el único cambio? Aquí. Ya que si te das cuenta, esto actúa como A, esto actúa como B, y si la negación ingresa, negación de A, negación de B, y este I inicial, que finalmente fue I, inicialmente debió haber sido O, para que a la hora de ingresar cambie a I. Ya tenemos esa parte, y observa todo esto. Todo esto es lo mismo en la parte de acá. P y negación de Q, P y negación de Q, o P y R, P y R. A ver, ¿lo podemos reemplazar por una letra? Sí. Reemplazamos por T. Todo esto también va a ser reemplazado por T. Finalmente, entonces, ¿nosotros qué podemos deducir? Si reemplazamos todo, serían las llaves que se encuentran ahí, negación de T, porque todo esto, esta parte de acá es negación de T, y T, ¿no? Que es lo que nosotros hemos reemplazado, T, y toda esta parte que está en corchetes T, y todo que está negación de T. Muy bien. ¿Qué sabemos en la conjunción? En la conjunción nosotros sabemos que tiene que ser los dos verdaderos para que sea verdad. En el resto de casos va a ser falso. Aquí nosotros tenemos negación de T y T. Es decir, que o bien puede ser verdad falso o falso verdadero. Nunca va a ser verdad verdad. Entonces podemos asegurar que esto va a ser falso. Listo, ya tenemos
la equivalencia de todo lo que está en llaves, ¿no? Al fin y al cabo me sale falso. Bien, ya que tenemos la equivalencia de la última parte, podemos entonces analizar ya más reducida la fórmula que vendría a ser, finalmente, vendría a ser negación de Q o P y falso, ¿no? Vamos a colocar falso. Primero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el I? Como les había mencionado, en la parte de conjunción solamente es verdadero cuando es verdadero, verdadero. En el resto de casos es falso. Entonces, aquí tenemos un falso. Nunca va a llegar a pasar que sea verdadero, verdadero. ¿Qué quiere decir? Que esto pertenece a ese resto de casos. Como resultado, ¿qué me da entonces? Falso. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser falso. Pero en las claves me dicen, me dan la respuesta en forma de P, Q, R, ¿no? Y la clave correcta vendría a ser la respuesta, verdadero, vendría a ser la respuesta D. ¿Por qué vendría a ser la respuesta D y por qué no el resto? Porque en la respuesta D, vamos a aclarar esa parte, en la respuesta D me están diciendo P y falso. P y falso. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que, como te había indicado, en la conjunción únicamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdad. En el resto de casos me va a dar falso. Si aquí ya tengo un falso, en la vida me va a dar verdad, verdad. ¿Qué quiere decir? Que esto también pertenece a ese resto de casos. Como resultado, esto me da falso, ¿no? Y esto corresponde a la parte de la respuesta que nos dio, ¿no? En el resto de casos no corresponden a falso, ¿no? La única clave que me da como resultado falso es la alternativa D, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta del ejercicio número 7, ¿no? Respuesta de falso, clave D. En el ejercicio número 8 dice, se definen las operaciones, tenemos el más y el menos, y me piden simplificar 7 fórmulas. Para resolver aquí, ¿ven? Ya tenemos bien definido el más, lo único que nos faltaría sería definir el menos, ¿no? Ya que lo tenemos entreverado entre la condicional y lo tenemos entreverado con el más, ¿no? Que inicialmente nos dieron. Bien, comenzamos entonces. Primero, P entonces Q. En el caso de P entonces Q, ¿qué vendría a ser? La equivalencia, ¿no? Negación de P o Q. ¿Qué más tenemos en esta parte? Si te das cuenta, tenemos un más. ¿Qué significa el más? El más significa negamos el primero y colocamos el segundo. Entonces vamos a hacer eso. Negamos el primero y conjunción colocamos el segundo tal y como está. El segundo estaría con todo y negación. No cambia nada. Continuamos. Esta negación ingresa. Sería P, doble negación es afirmación P y negación de Q. Esto se convierte ahora, ya no es O, sino sería I, cerramos paréntesis, y negación de Q. Y aquí nuevamente vamos a aplicar una equivalencia, ¿no? ¿Cuál sería dicha equivalencia? Dicha equivalencia sería que si nosotros tenemos A y B y C, nosotros podemos igualar, vamos a colocarlo acá, A y B
B y C. No, podemos cambiar ese paréntesis. Entonces, vamos a hacer eso. P, negación de Q, y colocamos aquí ahora el paréntesis de este lado. Una vez obteniendo eso, negación de Q, como ya y en el caso de la conjunción ya te había indicado que es únicamente verdadero cuando los dos sean verdaderos. Si hay otros casos, sería falso. Tenemos dos negaciones de Q, es decir, que si negación de Q es verdadero, me va a dar verdadero, pero si negación de Q es falso, falso y falso, me va a dar falso. Es decir, ¿todo de quién va a depender? Va a depender de la negación de Q. Si va a depender de dicha negación, entonces el resultado sería negación de Q. ¿Correcto? Y esa sería la respuesta correcta. No, ahora ya tenemos entonces, vamos a escribirlo de este lado, tenemos ya la respuesta del menos. Sería P y negación de Q. Una vez ya determinado en el menos esa parte, analizamos esta fórmula. ¿Qué hace el más? El más hace negar el primero y colocar el segundo tal y como está. Hagamos eso entonces. Negamos la primera parte y colocamos el segundo tal y como está. ¿Cómo quedaría? Así. Tenemos aquí un menos. ¿Qué hace el menos? Ya, de paso, vamos a bajar el segundo. P, Q. Ya, ahora, ¿qué hace el menos? El menos hace que coloquemos el primero tal como está, colocamos esta primera parte y negamos la segunda parte. Esto quiere decir que y negamos esta segunda parte. Muy bien. Esta negación ingresa, ¿qué sería? Negación de P, negación de Q, y en este caso ya no es O, sino sería I. Aquí I, nuevamente negación de Q. Aquí tenemos I, lo mismo, la negación ingresa y tenemos negación de P, negación de Q. Y como resultado final me quedaría O, ¿no? Negación de P, O. Quiero que te des cuenta en esta parte de acá. Dice, si visualizas aquí bien, esto es muy parecido a la verdad, a lo de acá. Solo que hay una diferencia, negación de P. Pero al final es casi el mismo resultado. ¿Recuerdas que habíamos hecho en esta parte? Cambiamos este paréntesis, lo pasamos para este lado. Bien. ¿Y qué obtenemos acá? Negación de Q y Q, que dijimos que va a depender de la negación de Q. Entonces vamos a colocar de una vez la respuesta de negación de Q. Aquí negación de P. Y a paréntesis eliminamos estos corchetes porque ya no son necesarios. Y lo mismo acá, negación de P o negación de Q. Muy bien, ya tenemos casi finalizado el ejercicio. Lo único que quedaría sería buscar una equivalencia final, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos que A o B, A y B y C es igual? Podríamos hacer lo siguiente. Sí, dígame más cómodo. A y B y C, aquí es lo mismo, va a ser lo mismo que A y B y C. No, vamos a aplicar la siguiente equivalencia. ¿En qué parte nosotros vamos a aplicar dicha equivalencia? Aquí. A, B y todo esto vendría a ser C, ¿no? Bien,
Entonces, hacemos que esto sería negación de P. Vamos a hacerlo en la parte de acá, ya que aquí no va a llegar a alcanzar todo el espacio y vamos a tener que borrar alguna parte importante, ¿no? Entonces aquí como una anotación. Entonces sería negación de P y abrimos aquí unos corchetes. Aquí sería I. Completamos negación de Q y negación de P o negación de Q. Listo. Como yo te había dicho, en el caso de I y en el caso de O, podemos cambiar de orden. Entonces, aquí cambiamos de orden. Negación de Q, negación de P. También te había mencionado una equivalencia. A, O, A y B, ¿no? Si deseas, aquí la voy a colocar. A, O, ahí, perdón, ahí, A o B. Esto da lo mismo como si fuera A. Entonces, todo eso voy a reemplazarlo por A. ¿Cuánto vale A? A vale negación de P y negación de. Entonces ya tendríamos la respuesta final, ¿no? La respuesta final sería la de acá. Negación de P, negación de Q, ¿no? Tendríamos acá una conjunción. Entonces, eso sería el resultado final de la fórmula, ¿no? Respuesta, negación de P, negación de Q y tenemos aquí una conjunción, ¿no? En las claves, la alternativa correcta para el ejercicio número 8 sería la alternativa B. Tenemos aquí alternativa B. Esa sería la respuesta para el ejercicio número 8. Igualmente hay una lista de equivalencias, ¿no? Igual lo pueden googlear. Equivalencias de lógica proposicional, o de todas maneras se las dejo ahí en el link de la descripción para que puedan manejar, ¿no? Y bueno, con la práctica poder aprendérselas.